el cambio climático se relacionan de una serie de diferentes formas de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, la biodiversidad puede ser una respuesta natural que nos permite responder a los desafíos que nos presenta el cambio climático, ¿no? Es una parte fundamental para la resiliencia de los medios de vida y los sistemas de vida, ¿no? Y sobre eso nos va a hablar Proimpa con la presentación sobre agrobiodiversidad, y también nos va a hablar de esto Ángel Durán sobre la experiencia de gestión territorial por el pueblo Leco y la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas naturales para el sistema de vida Leco. También la biodiversidad, además de ser una respuesta al cambio climático, se ve afectada por el cambio climático, ¿no? Las especies y los ecosistemas son, creo que... Tal vez mejor con la afirmación. Sí, por favor. Ok, bueno. Las especies y los ecosistemas también varían en el grado de vulnerabilidad que tienen cada uno de ellos al cambio climático. Y finalmente, la mitigación del cambio climático, porque hay muchos ecosistemas, sobre todo los bosques, pero también los bofedales, que son muy importantes reservorios de carbono, de biomasa, y por lo tanto su conservación también es un aporte a la reducción del calentamiento global a través de esa función de reservorio de carbono. Bueno, también como parte del contexto hay que resaltar que para Bolivia la biodiversidad además es un tema especialmente importante, porque Bolivia es un país mega diverso, ¿no? Somos realmente campeones en términos de biodiversidad. Tenemos el puesto número 11 en diversidad de plantas, el número 4 en diversidad de mariposas en todo el mundo, el número 10 en diversidad de mamíferos y aves, el número 11 en diversidad de peces y el número 13 en diversidad de anfibios. Y eso se debe a nuestra posición en el continente americano y en los trópicos, ¿no? Estamos en una zona donde se encuentran los Andes con la Amazonía, con el Chaco, y también tenemos una enorme diversidad topográfica que hace que tengamos gran variedad de ecosistemas y especies. Sin embargo, las especies no están uniformemente distribuidas, y en el país también hay zonas de particular importancia en términos de biodiversidad, y esos son los bosques tropicales montanos, porque además de ser áreas muy productivas en los trópicos, donde los Andes se encuentran con la Amazonía, también tienen esta topografía que hace que se formen islas, ¿no? Que están separadas, las cimas de las montañas están separadas las unas de las otras, y eso promueve un proceso de especiación. Entonces, dentro de nuestro país, la zona más biodiversa, que también es el ecosistema más biodiverso de todo el planeta, son los bosques tropicales montanos. La diversidad biológica en nuestro país también va mano a mano, y en el mundo entero, con la diversidad cultural. Muchos de los sitios de mayor importancia para la conservación de biodiversidad también contienen la mayor cantidad de diversidad cultural, por ejemplo, en términos de lenguas. Y en el país esta relación entre diversidad cultural y conservación de biodiversidad es muy clara si vemos este mapa que muestra la relación entre áreas protegidas y territorios indígenas. Sin embargo, toda esta riqueza también se encuentra altamente amenazada, ¿no? Por el cambio climático y por otros factores. Ya en el 2003, la evaluación mundial de ecosistemas alertaba que la distribución de especies en todo el planeta se está volviendo más homogénea. Eso es porque las especies endémicas de menor distribución geográfica, que se encuentran solo en algunos sitios, están empezando a desaparecer. Y la presión y la acción humana
ha incrementado 1000 veces las tasas típicas de extinción de especies en el planeta. Entonces se prevé con una certeza media a alta que entre 10 a 30% de las especies de mamíferos, aves y anfibios están actualmente amenazadas de extinción, ¿no? Eso es en todo el mundo, pero nuestro país también tiene niveles parecidos. Eso, ¿por qué nos interesa? Y sobre todo en el contexto de cambio climático. Nos interesa porque la biodiversidad tiene una serie de valores directos, por ejemplo, especies que son importantes para alimento, medicina, material de construcción, fibras, leña, pero también esta diversidad nos da opciones de responder a los desafíos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, a medida que cambian los patrones de estacionalidad, cambia también la posibilidad de producir cierta variedad a una altura dada, y el tener una diversidad de semillas y diversidad también de opciones de cultivos es muy necesario para poder permitir que las poblaciones respondan a estos cambios. Y también, obviamente, tiene un valor actual, ¿no? Por ejemplo, casi 200 millones de dólares al año se generan a través de la producción de quinoa, ¿no? Pero Bolivia, además de tener esa gran producción actual, tiene una enorme variedad de tubérculos, como la papa, ¿no? También variedad de manís. Sí, es un centro de diversidad para muchos cultivos, y esa diversidad puede ser una respuesta al cambio climático para nosotros y para el mundo entero, y la región sobre todo la región andina, que es muy importante para esta diversidad de alimentos. Otro ejemplo es el cacao, que es interesante no solamente porque tiene un potencial casi parecido al de la quinoa actual, de 184 millones de dólares al año como potencial, pero también porque somos un centro de diversidad para el cacao nativo, ¿no? Las variedades de cacao que hay en Bolivia no se encuentran en otras partes, y se pueden encontrar en rodales dentro del bosque. No es solamente un producto cultivado, sino que se mantiene dentro de rodales naturales en el norte de La Paz y en la zona de Baures, en el Beni, y ayuda a mantener el valor del bosque, y la cobertura boscosa a su vez mitiga la emisión de gases de efecto de invernadero. Además, un producto como el cacao es una alternativa para los medios de vida locales, que es menos vulnerable a impactos, por ejemplo, de inundaciones, cuando cultivos anuales desaparecen y son fuertemente afectados por las inundaciones como las que vivieron en el norte de La Paz las poblaciones tacanas. Bueno, también hay fibras, y ya es conocido que la vicuña beneficia a más o menos 4.500 familias, y depende de los bofedales que son muy vulnerables al cambio climático. En términos de medicina, también 80% del mundo usa las plantas como principal fuente de medicina, y 57% de los productos farmacéuticos actuales tienen sus orígenes en la biodiversidad. Esto también es importante a medida que surgen más enfermedades debido al movimiento de vectores, también por el cambio climático. También otra importancia, además de los valores directos, son los valores indirectos o las funciones ecosistémicas, ¿no? La biodiversidad apoya con la regulación climática, la polinización, el reciclaje de nutrientes, control de plagas, y tiene también valores culturales, espirituales, estéticos, de turismo y resiliencia. Por ejemplo, 20% del total de los ingresos por turismo que recibe el país vienen por visitas a nuestras áreas protegidas, y 30% de todos los cultivos más importantes del mundo requieren de polinizadores. ¿Ya? En términos de resiliencia, los sistemas ecológicos son
más estables cuando son diversos, porque la diversidad de especies te permite tener redundancia. ¿Qué significa eso? Te permite tener especies que reemplazan en sus funciones a otras. Y también funciones como la predación, la dispersión de semillas, la polinización, tienen formas de adecuarse a los cambios en abundancia en las especies. Entonces, por ejemplo, si hay un incremento en la población de una plaga a causa del cambio climático, los predadores naturales de esa plaga controlan su población y lo vuelven a un equilibrio, ¿no? Entonces, mantener la diversidad de los ecosistemas naturales es importante también para mantener su resiliencia. Y sobre todo, mantener poblaciones viables de ciertas especies, como son los predadores como el jaguar, importantes dispersores de semillas, polinizadores, y especies que crean hábitats para otras especies que se llaman ingenieros del bosque. ¿Qué puede hacer una especie y un ecosistema para responder al cambio climático? Básicamente, moverse o adaptarse, ¿no? Eso es lo único que tiene como opción una especie o un ecosistema, ¿no? Entonces, por eso, ciertas características de las especies las hacen más vulnerables, aquellas que tienen distribución muy pequeña, que son muy especializadas, que tienen poca capacidad de dispersión y de desplazamiento, y que son sensibles a los cambios pronosticados. Y que también tienen una alta dependencia a polinizadores muy específicos o a relaciones con otras especies muy específicas, y que tienen poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la inversa, ¿qué tenemos que hacer para permitir que las especies respondan al cambio climático? Es justamente mantener sus poblaciones lo más grandes posibles, mantener la conectividad de sus poblaciones con hábitats contiguos que puedan ser útiles para esa especie en frente al cambio climático. Lo mismo en tema de ecosistemas. Los ecosistemas más fragmentados y en menor estado de conservación van a ser los más vulnerables. ¿Y qué tenemos que hacer para mantener entonces los ecosistemas? Es mantener su conectividad, sobre todo corredores latitudinales y altitudinales. Y para esto, los esfuerzos que se hacen en áreas protegidas y alrededor de áreas protegidas es un aspecto muy importante. Pero con todos estos temas hay una gran incertidumbre de la información que tenemos. Los modelos climáticos que tenemos disponibles son probabilidades. Se piensa, hay tendencias. Entonces es todo muy incierto y es muy difícil decir, bueno, en esta zona va a poder vivir tal especie, ¿no? Entonces tenemos que manejarnos con un alto grado de incertidumbre frente al cambio climático. Pero sin duda hay muchas preguntas que nos tenemos que presentar. Por ejemplo, ¿cómo puede diferentes actividades productivas promover una gestión integral del bosque y promover la mitigación y la adaptación al cambio climático? ¿Cómo cambia el cambio climático la oferta de productos importantes de la biodiversidad para la alimentación, la medicina, la artesanía? ¿Cuáles son las especies más vulnerables y cuáles son las áreas que tenemos que conservar para que estas especies y estos ecosistemas puedan adaptarse? Entonces, como investigadores, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es informar la toma de decisiones a diferentes niveles, a nivel municipal, a nivel de TCOs, a nivel de comunidades, a nivel nacional. Pero muchas veces esta relación de información científica y toma de decisiones no funciona así, porque hay una serie de barreras para que los investigadores presenten la información de manera oportuna. También hay barreras culturales, sobre todo cuando estamos hablando de temas con mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo presentas esta incertidumbre a los tomadores de decisión? Es un desafío para todos los investigadores. Pero los dejo yo con un desafío como investigadores de tratar de articularnos a este ciclo de toma de decisión que se muestra en
en este gráfico, ¿no? La toma de decisiones o el desarrollo de políticas, y hay diferentes puntos donde los investigadores deberíamos tratar de articularnos, ¿no? Los tres principales. Uno, obviamente, la definición de la agenda de políticas, la formulación de políticas específicas y, por supuesto, en la implementación y en la evaluación de la implementación de estas políticas. Entonces, al plantear sus propuestas de investigación, los dejo con ese desafío que también piensen en cómo, no solamente en el diseño de la investigación, pero también cómo van a hacer que esa investigación se vuelva informe la toma de decisión en un tema tan importante como es la adaptación y la mitigación del cambio climático. Gracias.